La craniotomía para paciente despierto se ha utilizado desde hace muchísimo tiempo e inicialmente se usó para cirugía de epilepsia, pero actualmente se utiliza para resección de tumores cerebrales, para trastornos del movimiento, por ejemplo, para la enfermedad de Parkinson, que es la enfermedad que más auge tuvo, los trastornos obsesivos compulsivos, para dolor crónico, algunas otras áreas que actualmente se encuentran en investigación, incluido hasta la depresión, ¿no? Y bueno, para el tema que nos concierne, epilepsia. La cirugía de esterotaxia, aquí está. Bueno, cuando se habla de procedimiento quirúrgico para cirugía de esterotaxia, ¿qué es lo que se hace? Aquí lo que se realiza es colocar un marco rígido en la cabeza, como está aquí. Generalmente se hace con anestesia local, bajo sedación también, y posteriormente nos vamos al área de neuroimagen para tomar la tomografía y esto anclarla con el software, en el cual se habrán de obtener coordenadas externas para llegar al punto diana. Por si se habían olvidado de lo que es el eje plano cartesiano, pues aquí es primordial para poder abordar el punto diana. ¿Qué es lo que hacemos entonces? De primera instancia, una vez que está en el quirófano, se realiza un trépanos, que es un pequeño orificio a través del cual se va a introducir, por ejemplo, en este caso, un DBS, un estimulador, el cual se introduce como si fuera una ventriculostomía, se llega al punto diana y posteriormente acá lo vemos, en esta zona, se llega al objetivo y listo. Si todo sale bien, generalmente el paciente se mantiene despierto o bajo sedación superficial. Tenemos que estar con un setline o un BIS dentro de un patrón de 70 como mínimo y de ahí para arriba, porque el paciente le van a estar dando órdenes constantemente para poder realizar la estimulación. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, el anestesiólogo para el procedimiento estereotáctico generalmente somos en la parte final de un protocolo prequirúrgico que lleva de semanas a meses para poder realizar este tipo de cirugías. Este paciente generalmente ya fue valorado por el neurocirujano, por el neuroimagenólogo, por el neurólogo, por el neuropsiquiatra inclusive, y podemos conformar un equipo multidisciplinario. El último punto somos nosotros, porque aquí nosotros, una vez que llega a nuestro servicio, es porque ya todos dieron el visto bueno que este paciente puede pasar a procedimiento quirúrgico, pero tenemos que valorar nosotros si el paciente puede ser candidato para despertarse o para mantenerlo despierto durante el procedimiento quirúrgico. La evaluación preanestésica es primordial. Hay que identificar las posibles vías aéreas difíciles que se pudieran presentar y tenemos la facultad para diferir el procedimiento en despierto si fuera el caso. Es decir, que si nosotros estamos viendo que es un paciente obeso con macroglosia o que sea un SAOS o algo que nos pueda complicar la vía aérea, es mejor diferir y mencionárselo al equipo quirúrgico porque nos podemos meter en problemas durante el procedimiento. Hay que considerar las enfermedades concomitantes porque estos pacientes, como ya sabemos, si es para un procedimiento de Parkinson, son enfermedades, bueno, son pacientes que tienen muchas enfermedades concomitantes de la tercera edad, que pueden estar tomando múltiples medicamentos, fármacos agregados como los antihipertensivos, los fármacos antiepilépticos, hipoglucemiantes, etcétera. Y hay que recordar que todos los medicamentos que nosotros utilizamos en anestesia pueden interactuar con estos fármacos. ¿Qué es lo que hacemos en la anestesia para cirugía estereotáctica? El objetivo de la cirugía estereotáctica es localizar exactamente la lesión con extrapolación en 3D mediante coordenadas de localización. Actualmente ya se hace con ayuda de neuronavegador, resonancia magnética y cirugía robótica. Eso es muy bueno porque previamente el hacer el empalme con las imágenes y el software pues no existía, lo tenían que hacer a conteo, incluso los físicos le ayudaban a neurocirugía para poder llegar al punto diana. Entonces ahí se podían tardar horas mientras estábamos en espera que hicieran la punción. ¿Y qué cirugías es la que se realizan? La toma de biopsias, por ejemplo,
la radioterapia o radiocirugía también, la quimioterapia intratumoral, el tratamiento del dolor, trastornos del movimiento, la enfermedad de Parkinson, enfermedades psiquiátricas y la cirugía de epilepsia también. Patologías cerebrales profundas o de difícil acceso son las ideales para este tipo de procedimientos. La cirugía estereotáctica se ha venido realizando desde 1908 y estos son los marcos que se pueden utilizar. Y esta es la evolución que se han tenido de los marcos en el transcurso del tiempo. Hay que tener cuidado con los marcos que llegan a interferir con la vía aérea, porque si no estamos desde el principio en la colocación, pues vamos a estar en problemas porque este arco ya va a quedar fijo al paciente y en caso de que se llegue a necesitar abordar inmediatamente la vía aérea, vamos a tener complicaciones transquirúrgicas. Entonces, sí es bien importante saber si va a entrar cirugía estereotáctica, qué arco vas a utilizar, un CRW o un ZD, porque de esta forma nos damos una idea nosotros también de cómo está, cómo es el arco estereotáctico y cómo va a estar colocado y qué tanto nos puede interferir con nosotros en la vía aérea. Entonces, estos son los arcos y se colocan generalmente mediante anestesia local o bloqueo de escalpe, bajo sedación también. Lo ideal es que estemos nosotros con el paciente desde el momento en que llega al área de admisión. Es decir, que dicen, va a haber una cirugía programada para estereotaxia, nosotros vamos con el neurocirujano para la colocación del arco, precisamente porque hay que ver que no esté abordando nuestra vía aérea y una para que también le demos analgesia y sedación al paciente. Obviamente es un paciente que ya le dijeron que va a estar despierto, él no sabe que todo es lo que le van a realizar y el estrés con el cual está llegando. Entonces, lo ideal es que nosotros lleguemos al área de admisión junto con el neurocirujano para abordar al paciente, empezar la sedación y ahí, una vez sedado, poder colocar el bloqueo de escalpe. De esta forma ya neurocirugía coloca el arco estereotáctico y posteriormente es como un peregrinar. Nos vamos al área de neuroimagen para hacer la toma de las imágenes y posteriormente la planeación para llegar al quirófano. Mientras están los resultados en el Inter para obtener el punto diana, nosotros nos vamos a quirófano. Y ya en quirófano colocamos al paciente y lo posicionamos para iniciar el procedimiento ya transquirúrgico. Entonces, el preoperatorio hay que valorar el ASA del paciente, la vía aérea, el estado neurológico, porque es un paciente que viene con un deterioro neurológico, es probable que sea un paciente que no va a cooperar, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque si es un paciente que está consciente, generalmente es un paciente receptivo y cooperador, pero si está con deterioro neurológico, vamos a tener problemas también. La funcionalidad de Karnofsky es bien importante tomarla en cuenta porque se ha relacionado también con la intolerancia transquirúrgica y por la funcionalidad para el procedimiento quirúrgico posterior. Las características de la lesión, si va a ser una lesión a la cual van a ir a tomar una biopsia o si es un componente quístico y lo van a querer drenar o si es un absceso, depende qué sea la lesión y lo que vayan a realizar. El plan quirúrgico y la posición óptima del paciente. No es lo mismo que tengamos a un paciente en una posición, como yo les digo, como si estuvieras en tu camastro en la playa, a que lo tengas sobre una tabla, no aguantas ni 10 minutos. Y estos pacientes vienen con un peregrinar desde que llegó a admisión y generalmente en ese transcurso ya pasaron unas 2 horas. En lo que realizas el objetivo para el punto diana, otras 2 horas. Y en lo que hacen el procedimiento, pues se pueden convertir hasta 4 o 5 horas para poder llegar a esto. Entonces, la posición óptima para el paciente, súper importante para que lo tolere. Y considerar, pues, los traslados fuera del quirófano. La tipo de valoración intraoperatoria a realizar. Si va a ser un paciente totalmente despierto que requiere estar recibiendo indicaciones. La sedación y la anestesia local, como les mencioné, el bloqueo de escalpe es mandatorio, es el ideal, porque el paciente tiene que estar despierto recibiendo órdenes. Aquí vemos ya la colocación del arco estereotáctico. Hay que considerar que esté libre la vía aérea, precisamente para en caso de alguna emergencia, y ahí estamos allá infundiendo nosotros nuestra sedación. Entonces, el bloqueo de escalpe, aunque pareciera que ni anestesia es, la verdad es que para este tipo de procedimientos quirúrgicos, para cirugía funcional, se vuelve mandatorio y es una excelente opción. Entonces, el saber colocarlo incluido aquí, pues prácticamente es nuestra anestesia.
Neuroimagen, pues ya hacen el mapeo para poder hacer el plano cartesiano y llegar al punto diana y llegar hacia dónde van a ir hacia el objetivo. En quirófano, como les mencioné, el paciente tiene que estar despierto, lo mantenemos con oxígeno, mascarilla o puntas, y con una sedación muy superficial. Y hay que considerar que hay que tener la llave nosotros. A ver si la puedo. Aquí está. Este aparatito luego nos los entregan y dice, doctora, le voy a dejar la llave. Y yo digo, ¿y esto qué? Esto nos va a servir para poder abrir rápidamente el arco estereotáctico ante una emergencia. Entonces, sí hay que saber que esto es la llave y cómo abrirlo también, ¿no? En lo que neurocirugía se prepara para abordar de otra forma. En el posoperatorio, bueno, esto ya es consideración del hospital. Puede irse el paciente, si todo salió bien, a una unidad ambulatoria o a hospitalización o a la UCIA, y todo dependerá de las características institucionales y los protocolos establecidos en cada unidad. Ahora, la anestesia para cirugía de epilepsia. El objetivo para el procedimiento de cirugía de epilepsia es hacer la resección de focos epileptógenos para generar desconexión, reducir la frecuencia y la propagación de las convulsiones. Hay algunos procedimientos o hay algunas alteraciones neurológicas o tumoraciones cerebrales que se comportan como foco epileptógeno y que tienen área para hacer la resección. Estos son los candidatos para cirugía de epilepsia. ¿Qué cirugías son las que se realizan? Pues la esclerosis mesial temporal es una de ellas, los tumores cerebrales primarios, las malformaciones arteriovenosas de la corteza cerebral, sobre todo de las regiones frontales, y la epilepsia postraumática cuando son formaciones por cicatriz glial. Y nuevamente esta diapositiva. Este tipo de pacientes ya para cirugía de epilepsia no nada más es ir a hacer un orificio con trépanos para abordar por medio de esterotaxia. En estos casos, el paciente que es candidato para cirugía de epilepsia ya lleva meses o semanas previo al protocolo. Ya lo vieron todos los servicios y nuevamente volvemos a hacer el punto final para dar el visto bueno de que avancemos y se pueda despertar el procedimiento o el paciente. Aquí todos ya llegaron a la conclusión que el paciente tiene altas posibilidades de beneficio quirúrgico. Es decir, ofrecer un paciente despierto no es tan fácil porque hay que considerar los traumas postquirúrgicos que puede tener. Entonces, no es nada más de prepáralo para el lunes, lo voy a despertar. Entonces, cuando escuchas eso, tú dices, no, bueno, tú sabes que esto ya es un protocolo que lleva de meses y de semanas y que ya prepararon al paciente. Entonces, sí hay que huir de esto porque ahí vamos a estar jugando la cirugía de epilepsia. ¿Qué cirugías se realizarán? Bueno, se pueden realizar resección temporal, extratemporal o hemisferectomía. Se pueden realizar colocación de estimuladores profundos del nervio vago, las callosotomías o amígdalo-hipocampectomías, entre otras. El buen resultado va a depender de que la resección sea completa de los focos convulsivos sin que se dañe la función cerebral elocuente. Por eso se eligió que se despertara, porque el objetivo es que quede lo más funcional este paciente. Los estudios que van a confirmar o que van a establecer el diagnóstico como tal siempre debe de estar avalado por una resonancia magnética funcional, por un electroencefalograma y por un PET. Entonces, si no hay alguno de estos, no sé qué foco epileptógeno es lo que vayan a resecar. Tiene que ir ya todo el estudio completo. Entonces, ahí uno se va dando cuenta si de verdad van a poder realizar el procedimiento bien como tal. Y aquí hay que considerar o recordar que estas cirugías se realizan con el apoyo de neuromonitoreo intraoperatorio, es decir, electroencefalograma o con la ECOG o la electrocorticografía. Entonces, cuando llegas a la sala y encuentras un montón de computadoras y un montón de cables de colores y se te acerca así como doctora, ¿qué anestesia va a manejar? Es el neurofisiólogo. Y estos procedimientos van acompañados de neuromonitoreo. Entonces,
hay que leer las letras chiquitas. Hay que recordar que los fármacos anestésicos que no interfieren con el registro y que no induzcan inhibición de las crisis convulsivas, pues anestesia todas. Hay que saber cuál es el que vamos a administrar y las dosis que vamos a administrar para evitar interferir con la ECOG y con el electroencefalograma transquirúrgico. Entonces, pues, hablado a todo, que tienes un montón de gente, que tienes la obligación de que no se vaya a parar el neuromonitoreo, porque si no, pues se aborta todo el procedimiento. Generalmente, los pacientes pagan el neuromonitoreo. Es raro la institución que ofrece esto como tal. Para esto, las técnicas anestésicas que tenemos es el dormido despierto dormido o 3D, puede ser la sedación para craneotomía y un full awake, es decir, despierto durante todo el procedimiento quirúrgico. O la otra es que ni una ni otra, o sea, el paciente no es candidato y manejamos una anestesia general, ¿sale? Esto va a depender del tipo de lesión al cual se va a abordar, la estabilidad hemodinámica del paciente y neurológica del paciente. Como les mencioné, no es lo mismo tener a un paciente con un estado de alerta íntegro a que esté deteriorado neurológicamente o bien hemodinámicamente no esté en condiciones, o la lesión que van a abordar, el tipo de lesión al cual van a abordar y que no esté comprometiendo una zona elocuente. Una de las indicaciones principales para poder despertar a un paciente es que haya alteraciones en el lenguaje. Es sí o sí, pues necesita sacar despertar al paciente porque van a estar estimulando precisamente esa área. Pero fuera de ahí, neuromonitoreo puede hacer todo el resto del mapeo. La evaluación preanestésica se vuelve primordial. Entonces, al igual que para la esterotaxia, aquí es todavía más exigente, por decirlo así. Hay que hacer un historial completo de la epilepsia, porque no todo es tónico-clónico generalizadas. Entonces, el hacer una buena evaluación de la epilepsia inicial del paciente o de sus crisis convulsivas nos va a dar una idea de cómo evoluciona para el postquirúrgico o cómo está realizándose o cómo se realizó el procedimiento. El examen físico, el examen neurológico, el electroencefalograma y todos los estudios de imagen que le mencioné previamente. Y lo que les dije, hacer la semiología de las crisis nos va a servir de referencia en el postquirúrgico. Pero si sigue convulsionando igual que como entró, pues entonces no sé a qué entramos. Hay que recordar entonces aquí. Estos pacientes, si están entrando candidatos para cirugía de foco epileptógeno, hay que recordar que son pacientes fármaco-resistentes. ¿Por qué están entrando a cirugía de epilepsia? Porque ya tienen infinidad de medicamentos antiepilépticos y que ya no les son suficientes. Entonces, están tomando de todo y hay que considerar todo esto precisamente. Son pacientes que van a tener consumo de gran cantidad de FAES y por lo tanto puede venir con disnatremias, leucopenias, trombocitopenias, y hay que pedir todo esto, hemograma completo, perfil hepático, la función renal y un electrocardiograma. Muchos vienen con DFH de meses a dosis extremas, entonces ya vienen arrítmicos, fibrilando, hay que considerar todo aquello. Y recordar que los FAES en un procedimiento anestésico se relacionan con resistencia al bloqueador neuromuscular. ¿Les ha pasado que una vez que haces la inducción, pones el relajante muscular y a los 15 minutos el paciente ya está ventilando? Sí, los FAES hacen este efecto. Entonces, aparte de que necesitan el neuromonitoreo, no puedes estar relajando al paciente constantemente. Entonces, ahí tienes que ver qué es lo que tienes que hacer, ¿no? El uso de las benzodiazepinas se debe evitar porque pueden prolongar la duración del escaneo de la ECOG y aumentan la tasa de fallo en un 73%. Estos pacientes no podemos premedicarlos, incluso les quitan el antiepiléptico una noche antes, porque lo que se está buscando precisamente es un foco epileptógeno. Durante la cirugía, ¿qué es lo que vamos a realizar? Bueno, en el intraoperatorio, la craniotomía con el paciente despierto es la técnica preferida porque se minimiza la supresión, la sobreactivación y la estimulación del área elocuente como el lenguaje. Sin embargo, pues no siempre es posible y se va a otorgar una anestesia general si fuera el caso. Importante entonces, una posición cómoda para el paciente, porque son cirugías largas, generalmente debieran ser menores de 4 horas, pero bueno, no siempre es así. Hay que considerar la liberación de la vía aérea. Perdón. Creo que bueno.
Miren. Aquí la paciente la traté de posicionar lo más cómodo posible para esperar su despertar y que tenga yo liberación de la vía aérea. Es una paciente anatómicamente funcional. Hay liberación de el retorno venoso. Está lista prácticamente para que despierte y yo retire la mascarilla laringea. El paciente debe estar, o hay que recordar que va a estar con fijación esquelética. El cabezal de Mayfield está fijo a la mesa, entonces no se va a poder mover, pero para nada. Entonces, hay que considerar esto porque no vas a poder ni hiperextender en absoluto. Por eso les digo que si es una vía aérea difícil, ni modo, se va, o sea, no es candidato, podemos meternos en problemas. Y por lo tanto, bueno, necesitamos un despertar intraoperatorio súper light y como si estuviera durmiendo en la noche y que le hablas por su nombre, Alma, y despierta, te recibe órdenes, abre la boquita y retiras la mascarilla laringea. Ese es el objetivo. ¿Vale? Este es otro paciente igual, lo manejé con mascarilla laringea para hacer el despertar intraoperatorio. Nuevamente, nuestra estrella de esto es el bloqueo de escalpe. Bien colocado un bloqueo de escalpe nos salva prácticamente durante todo el procedimiento y nos vamos con dosis súper bajas en el electroencefalograma, en nuestro set line, bis, entropía, lo que tengamos, nos vamos a estar yendo prácticamente con estas ondas. Una sedación superficial o paciente despierto. Los fármacos que generan mioclonías o que son proconvulsivos se deben usar con muchísima precaución. Por ejemplo, etomidato y estos fármacos no se recomiendan. Bueno, ¿qué anestésicos vamos a utilizar? Bueno, tenemos desde dexmedeto, halogenados, opioides y propofol. Vamos a revisar rápidamente cada uno. El propofol es uno de los más utilizados en la craniotomía con paciente despierto y la dosis sedante de pues tiene menos, los efectos mínimos sobre el electroencefalograma, por lo que hacen que el propofol sea uno de los ideales para mantener la sedación o la anestesia inicial para el paciente de craniotomía antes de que lo despertemos. La dexmedeto. Esta es genial, yo soy fan de ella porque este medicamento, que es un agonista alfa 2 de acción corta, genera ansiolisis, analgesia y sedación. Entonces, pues lo mejor es que no altera la actividad interictal epileptiforme y no afecta a la ECOG que se encuentra de fondo. Es un fármaco seguro para la craniotomía de despierto. Los opioides, pues hasta la fecha no se les ha visto que tengan efectos importantes de interferencia con la ECOG, por lo que también se pueden utilizar de forma segura, a menos que estemos utilizando dosis muy elevadas de alfenta o son los que se han descrito que pueden degenerar picos interictales. Los halogenados, pues bueno, estos pueden ser proconvulsivos o pueden ser anticonvulsivos dependiendo del CAM que se esté utilizando. Es bien importante llevar el control de CAM, no de volumen por ciento. Pero cuando logran la convulsión tienen una localización deficiente, entonces por eso no son los ideales para una cirugía de localización de foco convulsivo, porque su localización es deficiente en este caso. Y cuando tienen el CAM elevado, se ha observado actividad en pico de la corteza, pero que no sea epileptógena. Entonces, pues no estamos buscando el foco correctamente con ellos y por lo tanto no se utilizan como fármacoactivadores. La anestesia total intravenosa pues se convierte como la ideal porque, bueno, aquí en este caso, si se llega a involucrar la corteza somatosensorial o motora, es posible que se utilicen los potenciales evocados somatosensoriales y los motores y son los que menos interfieren. Si llegan a utilizar los motores, nada más hay que colocar un protector de mordedura para que no se lesione la lengua. El despertar intraoperatorio, pues, tiene que ser tranquilo, con analgesia suficiente, sedación mínima y que el paciente esté alerta y cooperador. Suena así como, bueno, sí, está bien. Pero el reto es precisamente eso, porque va a ser durante el trans y con el cerebro expuesto. Es decir, que si empieza con un valsalva, quiere pujar o está tosiendo, más el cerebro en craniotomía y expuesto, pues imagínense cómo va a estar el show. Incluso se puede suspender el procedimiento quirúrgico ahí. Se realizan, tiene que estar receptivo y cooperador porque se van a realizar las pruebas motoras y de lenguaje. Entonces, ahí están pacientitos que tuvimos. A ver si corren los videos. Aquí ya le están haciendo pruebas motoras y de lenguaje y el paciente le están realizando la estimulación y del otro lado el procedimiento para ir haciendo el mapeo, ¿no?
Y bueno, es otro procedimiento igual de despierto. En este caso, esta paciente ya había generado convulsión transquirúrgica, que es algo esperado, y ya tenía varios episodios, entonces, posictales. No se oye el sonido, pero bueno, aquí le estaban haciendo estimulación. Ujú. Los riesgos transquirúrgicos para este tipo de cirugía son los mismos que para cualquier otro procedimiento neuroquirúrgico, ¿eh? O sea, son pacientes que aunque van a estar despiertos, tienen riesgo de sangrado, embolismo aéreo, intolerancia emocional, de convulsiones por el estímulo cortical. Por lo tanto, bueno, si se llegan a presentar las convulsiones, que también es algo esperado, el neurocirujano lo que hace es colocar agua helada y generalmente ceden. Pasa 1 minuto, 2, se hace el conteo y nuevamente, obviamente va a quedar en posictal, pero generalmente recuperan. Pero si no llegara a recuperar, hay que considerar administrar propofol de 20 a 50 miligramos o midazolam de 2 a 5 o tiopental de 25 a 50, pero aquí ya hay que considerar que podemos perder la ventilación y que se puede acabar ya el monitoreo, que se pierde ya la ECOG, interferimos totalmente nosotros, se pierden los focos en la actividad interictal epileptiforme y que probablemente tengamos que invadir la vía aérea. El posquirúrgico, pues una vez que termina el procedimiento de estimulación, nosotros administramos el antiepiléptico intravenoso porque ya no queremos que siga convulsionando, porque ya hicieron la delimitación de la lesión y ahí podemos administrar ya el antiepiléptico. Ahora sí, podemos dejar levetiracetam, que sería uno de los FAES que menos interacción hacen con nosotros, con nuestros fármacos anestésicos, a 1 gramo intravenoso. Los AINES es a consideración de nosotros si consideras que el paciente lo requiere. ¿Sí? Si quedó bien tu bloqueo de escalpe, yo sí les pongo, generalmente todos le ponemos, aunque sea un AINE. Según el protocolo hospitalario y la estabilidad del paciente, él se irá hacia la UCI o hacia hospitalización. Entonces, generalmente, bueno, el anestesiólogo se convierte ahí como en la estrella en ese momento porque dicen, ay, ¿cómo logras mantener a ese paciente en despierto? Y tú, pues, si mientras todo está bien, lo sientes muy tranquilo y seguro, pero la verdad es que por dentro estás así como que, oh, por Dios, que salga todo bien, porque si no, entre que se acaba el neuromonitoreo, el paciente ya pagó todo esto, o sea, todo, la responsabilidad cae sobre ti, la verdad. Entonces, a lo mejor los campos quirúrgicos que están ahí tapados en la ventana y las 4 puertas cerradas con candados, puede ser para que no nos vean. Hay un anestesiólogo sufriendo en su interior. Entonces, en conclusión, la craniotomía en cirugía funcional es un procedimiento muy exigente para nosotros, con potenciales complicaciones, porque puede ser que todo salga muy bien, pero en cualquier momento, en cualquier segundo, se complica la vía aérea y tienes que ir a invadirla. Entonces, no estás en la mejor disposición y el paciente está fijo, la tracción esquelética, todo esto se puede complicar también. Los planos anestésicos son de constante cambio, puede estar dormido a profundidad y después lo vas progresando paulatinamente hasta despertarlo y que despierte súper tranquilo. Para el paciente, pues se le ofrece este tipo de procedimientos porque puede obtener mejores opciones de acuerdo a la enfermedad que tiene. Y para el anestesiólogo se convierte en un reto, porque generalmente no son rutinarias este tipo de procedimientos quirúrgicos, ¿no? Y bueno, quedo a sus órdenes. Gracias, buenas tardes. Bueno, ahora ya vimos la parte teórica, vamos a ver un caso rápidamente. Es la parte práctica de todo lo que nos expuso la doctora Gress. Y bueno, este es un paciente masculino de 17 años de edad. Es originario y residente de la Ciudad de México. Él es estudiante de licenciatura, es soltero y bueno, el servicio de tratante es neurocirugía. El diagnóstico es un glioma frontoparietal izquierdo y la cirugía programada pues es una craneotomía pretemporal izquierda. Se le va a realizar un mapeo cortical y una resección de la lesión con paciente 3D, dormido, despierto, dormido. Bueno, como vemos, es un paciente sano, no tiene antecedentes quirúrgicos, traumáticos, no tiene crónico-degenerativos, no hay alergias. Inicia su padecimiento actual el 10 de octubre. Él debuta con una crisis tónico-clónica generalizada de aproximadamente 20 segundos. Posteriormente se agrega disfasia sensitiva y motora,
Y bueno, hasta noviembre acude a valoración donde se le realiza un diagnóstico de epilepsia. Posteriormente, continúa sin mejoría, pide una segunda opinión donde le comentan que el padecimiento es por una alergia al gluten. Continúa sin tratamiento el paciente y bueno, en un lapso de meses aumenta la frecuencia de crisis convulsivas a 4 veces por semana. Para el mes de agosto es valorado por neurología y nuevamente le dicen que el diagnóstico es epilepsia. Se le realiza una resonancia magnética donde se observa una lesión frontoparietal izquierda. Posteriormente, si se dan cuenta, pasa un año y bueno, ya es pasa un año y para el 27 de noviembre se le hace la interconsulta neurocirugía donde se inicia el protocolo de estudio. A la exploración física, bueno, tenemos a un paciente de 61 kilos, talla 1,78, índice de masa corporal de 19, superficie corporal 1,82 metros cuadrados. TA 160, frecuencia cardíaca 65, respiratoria 16, temperatura 36 grados. El resto de la exploración física es normal y bueno, vemos que no tiene ningún dato de vía aérea difícil, ¿no? Entonces es un paciente como el que nos pedía la doctora Gress, un paciente sin vía aérea difícil, no es obeso, paciente joven. Y bueno, está en Glasgow de 15 y solamente presenta discreta disminución de la fuerza en mi cuerpo derecho de 4 de 5. Los exámenes de laboratorio no tienen ninguna contraindicación para cirugía, la biometría hemática, tipos de coagulación, la química sanguínea, electrolitos normales. Aquí vemos la placa de tórax también, pues un paciente delgado, un paciente sano, no hay ninguna alteración en la silueta cardíaca, el parénquima pulmonar no tiene condensaciones, la trama bronquopulmonar se ve normal. Aquí vemos la imagen de la resonancia, pues corresponde a una imagen ovoidea, que está intraxial de predominio quístico. Y bueno, en T1 es esta, pues la misma lesión, predominio quístico. Y bueno, en el transanestésico ingresa con nosotros el paciente despierto, orientado, responde órdenes, previo a toda la valoración que ya comentó la doctora. Este es un paciente que ya es candidato. El monitoreo con el que nosotros vamos a iniciar es no invasivo. Iniciamos con presión arterial no invasiva, el cardioscopio, oximetría de pulso y el BIS. El paciente ingresa con 115/63, una presión arterial media de 80, frecuencia cardíaca de 89, respiratoria 15, saturación de 96, respirando al medio ambiente. Y bueno, nosotros iniciamos con una mascarilla facial a 5 litros por minuto durante 3 minutos. La inducción la vamos a hacer con fentanil, 250 microgramos. Como inductor elegimos el propofol, 100 miligramos, lidocaína, 60 miligramos. Y la relajación es con cisatracurio, 6 miligramos, dosis única al inicio y no hay más dosis posteriormente. Vamos a colocar una mascarilla laringe número 5 sin complicaciones. Se realiza el taponamiento, verificamos la capnometría. Y bueno, aquí verificamos la ventilación pulmonar bilateral, lo conectamos al circuito, a la máquina de anestesia, y bueno, inicia la ventilación mecánica con un volumen corriente de 420 mililitros. La frecuencia varía en el transoperatorio de 16 a 12, un PIP de 6, la relación inspiración-expiración de 1 a 2. Y bueno, aquí una vez que el paciente está dormido, colocamos el bloqueo de escalpe y la línea arterial. Bloqueo de escalpe, lo que nos comentaba la doctora, ¿no? Lo importante que es para nosotros. Posteriormente, vamos a dar el mantenimiento con propofol. Las dosis estas son las dosis que nosotros usamos de mínimo a máximo, de 80 a 150 microgramos kilo minuto. Fentanil manteniendo una concentración plasmática de 2 a 3 nanogramos. La dexmedetomidina, que también es uno de los fármacos que es una maravilla para nosotros. Vamos a iniciar con una dosis de impregnación a 1 microgramo y posteriormente hacemos ajuste de dosis. Y la ventilación, el flujo de oxígeno a 2.5 litros por minuto. El FiO2 vamos a mantenerlo de 60 a 80. Y bueno, esta es una gráfica de lo que hicimos. Aquí podemos ver al inicio, el paciente ingresa FiO2 21, saturación de 96. Y bueno, nosotros inicialmente, esta es la parte de la inducción, hacemos la inducción de fraccionada, 150 microgramos de fentanil. Posteriormente ahí hacemos los ajustes del FiO2, el paciente mantiene saturación. Aquí podemos ver
Ya una vez aquí que hacemos la inducción, esta es la capnografía. El CO2 se mantiene sin que el paciente nos esté reteniendo CO2 en el momento ya de la colocación de la mascarilla laringea. Y bueno, esta es la infusión de propofol que vamos a mantener. El BIS, el paciente ingresa con 98 y en el mantenimiento, esta es la parte de dormido, mantenemos 47, 45, 45. Y esta es la dosis inicial del relajante neuromuscular. La presión media arterial que se mantiene constante, aquí tenemos un ligero descenso, pero sin significancia clínica. Esta es la infusión de dexmedetomidina, es la impregnación, y aquí empezamos a hacer el ajuste de dosis para que el paciente no permanezca mucho tiempo dormido cuando tengamos que despertarlo. Dosis también de fentanil, que vamos haciendo los ajustes aquí. Esta es la parte también, bueno, aquí todavía continúan con la craneotomía, continuamos con las mismas dosis, no hay retención de CO2, el paciente se encuentra todavía bien, las dosis seguimos haciendo ajustes. Aquí ya hicimos una disminución también en el ajuste de las dosis. ¿Por qué? Porque aquí ya está terminando la craneotomía, tenemos que ir midiendo los tiempos. En esta parte inicia la emersión, empezamos a despertar al paciente ya con unas dosis mínimas. Y bueno, la craneotomía fue realizada de 10 a 11:30 de la mañana. La emersión se realizó en un tiempo aproximado de 15 minutos, con adecuados parámetros ventilatorios, reflejos protectores de la vía aérea. Retiramos la mascarilla laringea y aspiramos el resto de secreciones que podamos ahí percibir aún. Y bueno, aquí en esta gráfica, aquí podemos ver. Bueno, aquí ya no hay infusión de propofol, ya está suspendida. La dosis de dexmedetomidina, yo la continúo aquí todavía muy baja, pero yo no la suspendo. El fentanil también sigue pasando con dosis muy baja. Y aquí vemos que el BIS, ya tenemos aquí el BIS en 80, el paciente ya está despertando, ya tiene automatismo. Aquí se retira mascarilla laringea, despierta el paciente. En esta hora, a las 12, inicia el mapeo cerebral y la dosis de fentanil es mínimo, es casi nada. El paciente está perfectamente despierto, 95, 97 de BIS. Aquí estoy explicando ahorita con gráfica, vamos a ver un video ahorita. Y bueno, este es el tiempo de mapeo, aproximadamente fueron 50 minutos. Una vez que termina el mapeo, vamos a dormir al paciente nuevamente. Aquí otra vez inicio la inducción, se recoloca la mascarilla laringea, otra vez continúo con las infusiones de propofol y aquí otra vez, si se dan cuenta, aumento otra vez las infusiones de dexme y de fentanil respectivamente. Ajá. Ahí. Bueno, ahí no tengo el video, pero bueno, tenía una foto nada más que es lo que pude rescatar. Es el momento donde estamos retirando la mascarilla laringea. El paciente está totalmente tranquilo, cooperador, no hubo valsalvas. Y bueno, este es un videito. Que bueno, creo que no, creo que no, bueno, no sé si se escucha o alcancen a escuchar algo. Ahí este paciente era pianista, bueno, es pianista y bailarín. Entonces ahí lo que le pedimos fue que tocara el teclado para revisar el área motora. Se está realizando el mapeo. Si se dan cuenta, es un paciente que está totalmente cooperador, está despierto, está incluso sosteniendo su teclado. Y lo que decía la doctora, es muy importante que el paciente esté cómodo. Debe estar muy cómodo, la temperatura de la sala debe ser agradable. Incluso a veces ponemos música para que se relajen ellos. Y bueno, es una maravilla cuando no hay problemas y cuando se puede manejar un paciente así, pero necesitamos ser muy selectivos en estos pacientes.
Y bueno, ese es el final. El final de donde ya se realizó el mapeo. Si vemos aquí está ya todo marcado el cerebrito. Y pues no hay edema como tal, no está el cerebro no se está saliendo, está bien para una resección. Entonces aquí, bueno, nada más al final, es el final del caso, donde, bueno, ahí termina la resección de la lesión. Las dosis, bueno, pues de mantenimiento, las continuamos, pero sin que interfieran o que al final nos compliquen despertar al paciente. Aquí termina la resección, termina el procedimiento. Y bueno, aquí, por ejemplo, tenemos el BIS, un paciente en plano anestésico. Y bueno, a los 15 minutos otra vez la inmersión. Vemos el BIS en 80, 94 y el paciente pasa a recuperación. Bueno, nada más para informar, aquí el sangrado fueron 100 mililitros, la uresis horaria estuvo 1.9, los signos de salida son 110, 80, frecuencia cardíaca 70, respiración de 15, la saturación de 98 y el BIS de 92. Y bueno, esta gráfica es lo que nos indica aquí todo el transoperatorio. Más o menos este tiempo que fue el del despertar y el mapeo, vemos que pues hay un ligero aumento de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, pero nada significativo y nada que nos altere el procedimiento, que nos complique, ¿no? El paciente pues bastante estable con los fármacos utilizados. Y bueno, muchas gracias. Siglo XXI, mi casa de formación. Gracias. Yo voy a hablar sobre la craniotomía en paciente completamente despierto. Sí comparte ciertas cosas que ya había hablado la doctora Agres, pero vamos a especificar un poquito más en pacientes completamente despiertos. Van a haber indicaciones y contraindicaciones. Las principales indicaciones son que la lesión sea intraaxial en áreas ya sea elocuentes o muy adyacentes a las áreas elocuentes, en epilepsia refractaria y en lesiones vasculares que también estén cerca de áreas elocuentes. Entre las contraindicaciones, la única contraindicación que es absoluta es que el paciente lo rechace completamente. De ahí en adelante son relativas y a consideración de cada anestesiólogo a poder pasar al procedimiento. Dentro de ellas, una relativa es el neurológico, que el paciente esté con somnolencia, que el paciente tenga alteraciones cognitivas, que tenga demencia o incluso el síndrome de Down. En cuanto a lo psiquiátrico, el paciente puede tener inestabilidad del estado de ánimo que no pueda ser controlada con medicamentos, por lo cual no es candidato, o que tenga claustrofobia. En cuanto a la vía aérea, pacientes con obesidad mórbida, pacientes con SAOS o que ya tengan tos crónica que no pueda ser controlada, tampoco van a ser candidatos. Y las características del tumor, obviamente estamos hablando de tumores muy grandes, muy vascularizados o que por el área en el que se encuentran no nos permitan una posición adecuada para el paciente, tampoco van a ser a considerar para pasar a este tipo de procedimientos. Dentro los pasos que vamos a tener que seguir van a ser tanto desde el preoperatorio como en el intraoperatorio, la preparación psicológica, la premedicación y en el intraoperatorio considerar la posición, la anestesia local y las opciones anestésicas que vamos a tener para estos pacientes. Dentro de la evaluación psicológica, que aunque no participamos, es muy importante saber en qué consiste y lo principal es que al paciente se le describa qué es lo que va a experimentar durante el procedimiento. Se le hacen pruebas y se le explican que van a tener el mismo tipo de pruebas durante el transoperatorio y que él debe de resolver de la misma manera que lo hizo en el preoperatorio. Hay que evaluar el nivel de cooperación que va a tener este paciente y qué tanto va a poder llevar a cabo las tareas que se le van a pedir durante el transoperatorio. Y también explicarle qué eventos pueden llegar a pasar durante el transoperatorio para que él no vaya a asustarse si empiezan a estimular ciertas áreas. Y con esto vamos a tener como resultado si el paciente es o no candidato para este tipo de cirugía. Ahora, en cuanto a la medicación que podemos tener en estos pacientes, como ya vimos, muchos pacientes van a tener ya crisis convulsivas previamente. Hay que administrarlos si estos ya lo tienen previamente para reducir el riesgo de la convulsión intraoperatoria. Los esteroides, si es necesario, sí, nos van a ayudar para reducir el edema peritumor durante el transoperatorio. También podemos premedicarlos con antagonistas de los receptores 5-HT3 como el ondansetron para prevenir náuseas y vómitos. En el caso de las benzodiazepinas, pues siempre hay que considerar el efecto que podemos tener
durante el transoperatorio. Entonces, a menos que sea realmente necesario o que el paciente esté sufriendo de una ansiedad que no pueda ser controlada previo al procedimiento, vamos a considerarlos para usarlos. El caso de los opioides, podríamos hablar si ya el paciente es manejado por dolor crónico y solo si el opioide es como nuestra última opción, tenerlo como premedicación, pero considerar los efectos que van a ser náuseas, prurito, mareo. Entonces, solamente si es un dolor intratable, lo vamos a poder considerar en el preoperatorio. Los anticolinérgicos, pues los efectos secundarios como la boca seca, el delirio, entonces realmente no está considerado el uso de atropina como premedicación. El uso de los analgésicos, sí, nos van a ayudar para poder evitar el llegar a los opioides en el preoperatorio. Los antiácidos, a menos que los pacientes tengan la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si llegamos a usar metoclopramida, tenemos que tener en cuenta el efecto neurológico que esto puede presentarnos, entonces no está recomendado, al igual que el droperidol que antes sí se llegaba a usar, ahora ya no está recomendado. Y si consideramos la clonidina, también este va a tener un efecto de hipotensión y una sedación con un efecto de muy larga duración, que es lo que no queremos en estos pacientes. El otro punto a considerar es la posición. Ya hablamos de esto, el paciente tiene que estar lo más cómodo posible. Tenemos que cuidar mucho en la posición del paciente, que todas las áreas que puedan tener lesión tanto muscular como ósea estén bien protegidas. En general, el paciente puede llegar a tener una posición ya sea lateral o semilateral. Entonces, lo importante es que nosotros como equipo tengamos acceso a su vía aérea, que el paciente pueda comunicarse con nosotros y nosotros con el paciente. Entonces, nuestro equipo tiene que colocarse lo más cerca posible de la vía aérea para poder tener acceso rápido a esta si es necesario. La anestesia local, ya lo dijimos, la anestesia local va a ser la estrella de este procedimiento, ya sea la combinación del bloqueo de escalpe con la infiltración de la herida local. Si este bloqueo de escalpe y la infiltración de la herida local no logran su cometido, entonces nosotros podemos llegar a usar nuestros medicamentos de sedación y que el paciente experimente dolor, y al tratar de administrar la sedación, llegar a profundizar más al paciente. Entonces, el bloqueo de escalpe y la infiltración local tienen que quedar excelentemente bien puestos para no tener que usar otros aditamentos para manejar el dolor. Entonces, ¿por qué es importante? Hay dos puntos en los que el paciente puede llegar a experimentar dolor, que es el momento que se coloca el cabezal y al momento en que se inicia la resección del músculo temporal, y por la tracción en la dura mara y vasos sanguíneos pueden tener dolor. Entonces, estos dos puntos deben de bloquearse completamente para que el procedimiento pueda realizarse. Ahora, si bien lo ideal es que podamos usar tanto anestésicos locales de acción rápida como la lidocaína y los de acción prolongada para que nos permitan hacer el procedimiento como la bupivacaína, en este estudio se hizo una revisión de la combinación de mayores aditamentos para ver si esto podría o no mejorar nuestro efecto del bloqueo de escalpe. Entonces, en este estudio se evaluaron 40 pacientes, se los dividieron en 4 grupos. El primer grupo recibió lo que normalmente usamos, que son la combinación de bupivacaína con lidocaína más epinefrina. Un segundo grupo se aumentó una dosis de dexametasona de 8 miligramos. Un tercer grupo se usó la misma que el primer grupo, más 500 miligramos de sulfato de magnesio, y un cuarto grupo usó lo mismo que el primer grupo, más dexametasona y sulfato de magnesio. Entonces, ¿qué es lo que ellos querían evaluar con estas combinaciones? Entonces, lo que ellos querían evaluar era qué tanto el paciente había requerido la sedación durante el transoperatorio. Fueron tumores supratentoriales que en general se sedaron con propofol o dexmedetomidina, y también la evaluación de la necesidad del analgésico y la cantidad del analgésico, en qué momento se tuvo que requerir a un analgésico durante el procedimiento. Si vemos la comparación entre el segundo y tercer grupo, ya desde ahí, con los adyuvantes que se utilizaron, en el caso de propofol no se vio una gran diferencia estadísticamente, pero en cuanto a la dexmedetomidina, el segundo y el tercer grupo ya requirió menos cantidad de dexmedetomidina, y si hablamos ya del cuarto grupo, este sí fue estadísticamente significativo en cuanto a las cantidades de dexmedetomidina que se tuvieron que usar en estos pacientes. Ahora, el tiempo en el que se
que tuvo que iniciar el manejo analgésico con paracetamol también fue estadísticamente significativo en el corto grupo que ya tenía los 2 adyuvantes, a diferencia de los otros 3 grupos. Igual, en cuanto a la cantidad total de paracetamol que requirieron estos pacientes, el cuarto grupo sí fue estadísticamente significativo en cuanto a menores cantidades de paracetamol durante ya el posoperatorio. Entonces, el resultado como conclusión de este estudio es que los adyuvantes sí ayudaron a mejorar la calidad del bloqueo de escalpe, incluso en el posoperatorio nos ayudó a manejar el dolor en estos pacientes. Ahora, ¿qué tipo de monitoreo van a requerir estos pacientes? El monitoreo básico, que es de electrocardiograma, oximetría y la presión arterial, el monitoreo del CO2 expirado. Sí pueden llegar a requerir el monitoreo de la presión intraarterial, la frecuencia respiratoria y la uresis. Recordemos que tanto la colocación de la línea arterial y la sonda Foley también van a requerir que en estos pacientes que están completamente despiertos, una dosis mayor de sedación para poder hacerles y que no sean molestos para ellos. Y el monitoreo, que ya sea con electroencefalograma, el uso de BIS o el SedLine también van a ser muy importantes y de ser posible, por ejemplo, si usamos monitoreo unilateral, tiene que ser del lado de la lesión. Ahora, en cuanto a nuestros medicamentos para la sedación en estos pacientes, no tenemos un estudio que nos diga qué medicamento es superior a otro. Vamos a tener muchas combinaciones, muchos esquemas de medicamentos que podemos usar. Sí es cierto que la infusión con propofol, esto combinado con varios opioides nos van a ayudar muchísimo, pero también el uso de dexmedetomidina, que recientemente se ha empezado a usar, es otro esquema que nos puede ayudar. Entonces, aquí tenemos como ciertos esquemas de los medicamentos. Las combinaciones van a variar mucho. Tenemos que tener mucha consideración con el tipo de paciente que estamos manejando y los efectos que cada uno va a tener en los pacientes. Entonces, ¿qué es lo importante a nosotros al momento de decidir el esquema que vamos a usar? Es tener en cuenta el tiempo en el que ya sea vamos a bajar las dosis de los medicamentos o los vamos a suspender para iniciar el mapeo o las pruebas que van a realizar los pacientes. Entonces, eso es lo más importante independientemente del medicamento que nosotros usemos. Y también siempre tener en cuenta los efectos secundarios que puede tener cada uno de ellos. En este estudio lo que quisieron ver era si el uso o la comparación del uso de dexmedetomidina versus la elección de propofol con remifentanil en pacientes que fueron sometidos a craniotomía despiertos, tenían alguna diferencia. Ellos introdujeron 50 pacientes, la mitad fueron sedados con dexmedetomidina y la otra mitad con propofol y remifentanilo. Entonces, ¿qué fue lo que ellos evaluaron en esto? Como principal resultado, lo que ellos querían ver era si el uso de dexmedetomidina o la combinación de propofol con remifentanil era mejor al momento del mapeo. Si vemos acá, el más o menos T7 fue el momento del mapeo. Ellos evaluaron con una escala qué tanto el paciente cooperó durante el momento del mapeo. No hubo una diferencia en cuanto a esto. La respuesta del paciente fue igual. Y como resultado secundario, ellos querían evaluar qué tanto el paciente estaba sedado o despierto durante el procedimiento. Igual no hubo una diferencia en cuanto a cualquiera de las dos, de la combinación, ya sea dexmedetomidina o remifentanil y propofol. Y como resultados terciarios se evaluaron las variables hemodinámicas, en las cuales lo único que tuvo en diferencia fue que la dexmedetomidina presentó menos eventos en cuanto a la depresión respiratoria. En el resto no hubo ninguna diferencia. Entonces, ambos esquemas tuvieron resultados muy similares. Ahora, en estos pacientes que están completamente despiertos, ¿cuáles van a ser nuestros principales desafíos? Si bien la vía aérea va a ser el principal, el que tenemos que estar siempre pendientes de esto, y que el hecho de que el paciente, como en una primera instancia, tenga que estar completamente despierto, no quiere decir que en algún punto tengamos que recurrir a anestesia general. Entonces, sí puede llegar a pasar y tenemos que estar listos con nuestros dispositivos de vía aérea para poder manejarlo. Entonces, aparte de esto, el paciente puede presentar hipertensión. La principal causa de esto va a ser el dolor. Entonces, tenemos que manejar muy bien el dolor en estos pacientes. Si ya se descartaron otras causas, como última opción va a ser el manejo ya sea directamente con antihipertensivos, pero principalmente es por dolor en estos pacientes. Las crisis convulsivas, en este tipo de pacientes
la frecuencia va a ir desde el 3 hasta el 16% que pueden presentar las crisis convulsivas. Tiene que ver mucho con la localización del tumor y pacientes jóvenes que ya tienen el antecedente previo de crisis convulsivas también va a ser más frecuente que lo presenten. Hay que estar muy pendientes del mapeo que están haciendo en la electrocorticomiografía, del tiempo que va a durar las crisis convulsivas, de si estas van a revertir o no con los manejos que tenemos, ya sea de los cristaloides fríos o incluso los bolos de propofol, porque si estas se prolongan, pues también van a ser una indicación para que nosotros tengamos que inducir al paciente, incluso inducir la anestesia general, si no responden a nuestros primeros intentos. El delirium, los pacientes, principalmente la edad adulta, la edad mayor van a ser los pacientes que van a poder presentarlo. Hay que tener mucho cuidado también de que lo lleguen a presentar, porque de ser así podrían condicionar a que incluso también se tenga que dormir al paciente por el difícil manejo y porque pueden nuestros medicamentos causar mucha somnolencia en los pacientes. Las náuseas y vómitos, por eso se indica la premedicación en estos pacientes. Y como dijo la doctora, el paciente tiene que estar cómodo, tiene que estar en una temperatura cálida, no tiene que presentar hipotermia ni escalofríos. Entonces tenemos que tener en cuenta todo esto para el paciente que va a estar completamente despierto. Y eso sería todo. Gracias. Buenas tardes, yo les voy a presentar el caso clínico de una anestesia que dimos para una craniotomía resección de un tumor frontal izquierdo en un paciente que se realizó el procedimiento despierto durante todo el trance. Primero, pues tenemos la ficha de identificación de nuestra paciente. Se trata de una paciente femenina de 26 años de edad, casada, mesera, de religión católica y de escolaridad bachillerato incompleto. De sus antecedentes, pues los heredofamiliares, los no patológicos en realidad no eran relevantes para el padecimiento actual. Los que sí nos parecieron bastante importantes fueron sus antecedentes quirúrgicos. Ella tenía antecedente de una hernioplastia inguinal a los 12 años de edad, bajo anestesia general, sin haber presentado complicaciones. A los 16 años tuvo una anestesia regional para una cesárea en la cual, como antecedente relevante, había presentado una crisis de ansiedad, por lo cual pues había requerido una sedación transquirúrgica. Y de sus antecedentes crónicos patológicos, ¿verdad? Tenía un trastorno depresivo, de reciente diagnóstico en tratamiento con psiquiatría con clonazepam, además de que hacía 7 meses atrás le habían diagnosticado epilepsia estructural en tratamiento con levetiracetam, fenitoína y oxcarbazepina, perdón. Pues estos antecedentes nos parecieron bastante relevantes porque podríamos llegar a pensar que con ese antecedente de una crisis de ansiedad en un procedimiento quirúrgico previo, pues a lo mejor ella no sería la candidata más ideal para una craniotomía despierta. Sin embargo, pues como ya platicaron bien las doctoras, esto es una evaluación multidisciplinaria en la cual pues ella ya había sido revisada por el neuropsicólogo, el neuropsiquiatra, y actualmente pues tenía un tratamiento adecuado, ¿verdad?, para su trastorno depresivo, y pues también consideramos que a la edad de 16 años pues probablemente pudo haber influenciado eso también. Entonces, pues como ya nos dijeron, ¿verdad?, la única contraindicación absoluta era que la paciente no quisiera, y en el caso de nuestra paciente se mostraba bastante cooperadora, entonces fue por eso que la consideramos como candidata. Su padecimiento actual había iniciado hacía 8 meses atrás. Ella inició con movimientos involuntarios de su extremidad superior derecha. Tenían una duración aproximadamente de 5 minutos y no había ella asociado ninguna causa a estos movimientos involuntarios. No fue motivo suficiente para que ella acudiera a revisión médica hasta 2 semanas después, cuando presentó una crisis tónico-clónica generalizada. En esta tuvo pérdida del estado de alerta, pérdida del control de esfínteres, trauma lingual. Duró aproximadamente 8 minutos con un estado postictal de 2 minutos. Entonces ya fue cuando acudió a su hospital regional, le realizaron estudios de imagen y fue donde le diagnosticaron una tumoración frontal. Su evolución pues fue bastante tórpida. Dice que en el transcurso de su diagnóstico las crisis aumentaron bastante de frecuencia, llegó a presentar hasta 2 o 3 crisis convulsivas igual de características tónico-clónicas diarias, ¿verdad? Posteriormente se fue acompañando de cefalea. Dice que tenía una escala de EVA de 6 de 10, que era de predominio matutino, pero que como disminuía con los analgésicos, pues tampoco le dio mucha importancia.
tenía debilidad generalizada de predominio en hemicuerpo derecho, y esto pues le condicionaba alteraciones de la marcha importantes. Llegó a tener incluso caídas por la misma disminución de la fuerza. Dentro de la valoración preanestésica que le realizamos, ¿verdad? Pues sus signos vitales estaban todos estables. Recordamos que es una paciente sin enfermedades crónicas agregadas. Su peso era de 64 kilos con una talla de 1,67 y un IMC de 23 normal. Dentro de su exploración neurológica, lo único a resaltar fue la disminución de la fuerza en el hemicuerpo derecho con una escala Daniels 4-5 y los reflejos disminuidos. Fuera de eso, pues las funciones mentales, los pares craneales, todo lo demás estaba sin alteración. La vía aérea también, como ya nos mencionaron, ¿verdad? Característica que tenía que ser sin predictores de vía aérea difícil. Y los laboratorios también sin mayor alteración. Estos son los estudios de gabinete que se le realizaron. Se le realizó una resonancia magnética, donde fuera de la tumoración, pues todo el resto del parénquima se observaba normal. Tenía importante edema, eso sí, que acompañaba su lesión, pero pues nada más eso. Su diagnóstico etiológico fue una lesión frontal izquierda, probable glioma de alto grado. Esas fueron las valoraciones que nosotros le dimos en su visita preanestésica, que como ya mencionaron, pues es muy importante. Fueron varias, ¿verdad? En la que le explicamos pues su procedimiento, ¿verdad? Y la paciente pues se mostraba tranquila. El plan anestésico que establecimos fue una pseudoanalgesia intravenosa con ella despierta y un monitoreo tipo 2. Nuestra técnica anestésica empezó con un monitoreo no invasivo. Se le aplicó oxígeno suplementario, que también aparte pues fue proporcionado por medio de puntas nasales que tenían un dispositivo para medir la capnografía transanestésica. Luego realizamos nuestra medicación, que más adelante pues voy a detallar en el registro preanestésico, pero consistió en en 2 bolos de fentanil de 100 y 50 microgramos fraccionados, y posteriormente en infusiones de 0.026 a 0.039 microgramos kilo minuto, además de dexmedetomidina, que iba de 1 a 0.3 microgramos kilo hora, y de fármacos adyuvantes se le administró ondansetron 8 miligramos, paracetamol 2 gramos intravenoso, metamizol 2 gramos intravenoso, estos 3 fármacos fraccionados, dexametasona 8 miligramos IV, y se le realizó una impregnación con DFH de 900 miligramos intravenoso. Posterior a la administración del bolo y del bolo de fentanil y el inicio de la infusión de dexmedetomidina y fenta, fue que se procedió al bloqueo de escalpe y ya después al monitoreo invasivo, que en realidad pues todo se realizó cuando la paciente ya se encontraba en una escala de RAS de -2, sin mayor malestar presentado, ¿verdad? Y ya después el mantenimiento. Este es el registro anestésico que tuvimos nosotros durante el transoperatorio. Esta imagen corresponde pues a la dosis de los 100 microgramos de fentanil administrados de manera inicial. Después lo continuamos a estas concentraciones, y la dexmedetomidina, que también se realizó una impregnación a 1 microgramo kilo durante 15 minutos, y ya después empezamos a bajar las concentraciones. Cuando la paciente pues estaba en este nivel de pseudoanalgesia, fue que se realizó el bloqueo de escalpe. Nosotros lo realizamos con ropivacaína al 0.75 únicamente, ¿verdad? En esta infusión corresponde a una solución hipertónica al 3%, que también se la pusimos de inicio por el edema que observamos en sus imágenes, ¿verdad? Y también pues aquí vemos, estos son los bolos que se le aplicaron ondansetron y fentanil respectivamente, y posteriormente ya se le aplicaron el resto de los adyuvantes que ya mencioné: paracetamol, metamizol, la dexametasona y el antibiótico. Y fue el trans en el que se le estuvo aplicando la DFH. Posterior a esto, pues ya se cambió a la infusión, la solución a una solución Harman normal.
Y aquí a las 11 de la mañana aproximadamente fue que se suspendieron todas las infusiones. Pretendíamos dejar la dexmedetomidina durante todo el transanestésico. Sin embargo, como la paciente continuaba con un RAS de -1, fue que decidimos suspender ambas infusiones. Teníamos incluso considerado el propofol como un tercer fármaco anestésico. Sin embargo, pues estaba tan cooperadora y sin ningún malestar agregado que decidimos, no añadirlo. Posterior a esto, esta flecha naranja corresponde al periodo en el que se estuvo realizando el neuromonitoreo, y cuando ya finalizó fue que se le aplicó la segunda dosis de fentanil en bolo de 50 microgramos y nuevamente iniciamos ambas infusiones. Y ya pues este es el final de nuestro registro anestésico, ¿verdad? Al terminar ya obviamente la resección de la tumoración, pues ya hubo menos necesidad de anestésicos durante el cierre de la craniotomía, y ya para la última hora, ¿verdad? Teníamos la dexmedetomina en 0.3, el fentanil en 0.026, ¿verdad? Y ya se suspendieron aproximadamente la dexmedetomidina media hora y el fentanil 15 minutos antes del egreso de la paciente. La paciente durante todo el transanestésico pues se mantuvo con signos hemodinámicos estables, ¿verdad? La frecuencia cardíaca se mantuvo entre 55 y 70 durante todo el operatorio. La saturación siempre estuvo en 99%, las presiones arteriales medias de 70 a 85. El CO2, ¿verdad? También estuvo en un rango de 33 a 39 como máximo, ¿verdad? Y pues el registro también de su PCI. Este es un video, ¿verdad? De una parte de la exploración neurológica que se le hizo, que en ella pues lo relevante era la exploración motora que se le hizo, y pues esa fue la que registramos. Ahí se le pedía a ella que hiciera pues movimientos voluntarios de su mano derecha, que era, si recordamos, la zona comprometida, mientras se realizaba el mapeo de la cirugía. Y ya, pues finalizó el procedimiento quirúrgico sin mayor complicación. La paciente se egresó con un Ramsay de 2. Ella refería un poco de malestar, más que nada a nivel del cuello, por el tiempo prolongado que tuvo el procedimiento. Si observamos, pues fue una cirugía de más de 7 horas. Entonces, pues sí fue bastante cooperadora, ¿verdad? A pesar del tiempo. Y pues ese era su único malestar. Egresó con signos vitales estables y sin mayor compromiso. Ya, esa es la foto del equipo anestésico que participamos en este procedimiento. Doctora Masu, muchas gracias por su participación. Buenas tardes, muchas gracias a todos por su participación. Con esto damos término a la sesión de neurociencias. Nos vemos el mes que entra. Hasta luego.